Saludos cordiales amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de ruta crítica y programación con APU Excel y MS Project. En esta ocasión vamos por el video 4 de 7, en el cual vamos a hablar sobre la exportación de tareas y recursos a Project. Poco a poco vamos avanzando en el objetivo de conseguir nuestra ruta crítica. Ya hemos visto generación de duraciones, depuración de recursos, configuración de Project y estamos en exportación. Seguidamente tendremos la programación de proyecto, la obtención de ruta crítica y cronogramas de recursos y finalmente la obtención del cronograma valorado a partir de la programación. Bien, ¿qué vamos a descubrir en este video? Vamos a conocer un poco de las macros en Project y su uso para exportar tareas con su jerarquía. Este tema de macros en Project realmente es un tema de programación que es muy necesario porque ayuda a agilitar tareas de exportación de todas las actividades de nuestro presupuesto. Especialmente nos va a servir mucho las macros cuando los proyectos son bastante grandes, ¿sí? Yo tuve el caso de un presupuesto de más o menos cerca de 2000 rubros en el cual solo la generación de la jerarquía, si se la hacía de forma manual, tomaba cerca de medio día porque tocaba, ya van a ver ustedes, ir aplicando ciertos métodos manuales para irle dando la jerarquía a las actividades. Entonces imagínense, las macros en este caso juegan un rol fundamental para poder resolver este tema. Hay muy poca información sobre macros en el internet relativo a lo que es Project. Hay bastante literatura en inglés que ha tocado investigar y con mucho gusto vamos a poner a consideración de ustedes para que estas macros precisamente pues puedan ser aprovechadas. Aquí hay que aclarar que las macros están a completa disposición de los clientes de APU Excel a partir de la versión 5.8 en adelante. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que ya ustedes lo conocen. Al final del video va a estar allí para que se comuniquen y nos soliciten a este correo electrónico las macros y con mucho gusto se enviarán al correo electrónico, ¿sí? De todas maneras, para los que no son clientes también se va a presentar el texto, el código de estas macros en la pantalla de este video tutorial con la finalidad de que aquellos que conozcan un poquito de programación avanzada la puedan copiar y la puedan implementar. Así que en ese sentido vamos a poner esta información a vuestro conocimiento. Lo segundo que vamos a descubrir es cómo vamos a importar estas tareas, duraciones y jerarquía manualmente y mediante macros, ¿no? Y la introducción a la programación de proyecto. ¿Por qué? Porque una vez que ya tengamos las tareas, duraciones y jerarquía, necesitamos programar el proyecto, es decir, ya generar precedencia, es decir, qué actividades van primero y después. Y entonces en ese caso pues ya necesitamos hacer la programación. Finalmente, terminada la programación, necesitamos ya colocar los recursos, la combinación de recursos y los recursos en las componentes respectivos de Project. Así que estos temas los vamos a tratar de evacuar. Esperemos que el video tutorial no se ponga muy largo, pero de todas maneras les pido que lo manejen con mucha atención y mucha concentración porque obviamente ya estamos llegando a la parte que es precisamente crucial en todo este proceso. Bien, empecemos con el tema de macros. Project, al igual que los demás miembros de la familia de Microsoft, ofrece a los programadores varios objetos de programación que nos permiten automatizar las tareas, que ustedes saben, de lo contrario generan bastante trabajo manual, por lo cual sabiendo un poco de programación podemos sin mucho problema potenciar el desempeño. Como el objetivo del tutorial no es el aprendizaje de programación, vamos a dar solamente lineamientos básicos para que estudiantes puedan cargar las macros en Project y realizar los cambios básicos para que el código que les vamos a ofrecer a nuestros clientes pueda funcionar sin problema. A pesar de que las macros han sido ajustadas previo a la grabación de este video tutorial para que el cliente casi no tenga que topar en definitiva el código, sin embargo pues se va a explicar de forma breve para que ustedes vean de alguna manera cómo funciona, ¿no? Para aquellos que no les interese mucho el tema del código y complicarse, pues bueno, no hay inconveniente, pueden saltarse esa parte de la explicación, porque también se va a explicar de forma rápida cómo cargar las macros y ejecutarlas, que en definitiva es lo que le interesa a la mayoría de personas. Bien,
Bien, entonces, ¿cuáles son las macros básicas que se van a ofrecer? Importar tareas y jerarquía, sí, como les había comentado, que va a ser de mucha utilidad cuando tengamos muchísimas actividades. Vamos a ver las macros de división de tareas, que en este caso, y la de obtención de formas automáticas de las unidades de recursos de nuestro proyecto, las vamos a ver en el próximo video tutorial. En este vamos a concentrarnos solo en el de importación de tareas y jerarquía. A pesar de que el código va a ser explicado de forma breve para que usuarios avanzados puedan copiarlo e implementarlo, también se informa que cualquier cliente, como ya lo habíamos aclarado, pues puede solicitar a nuestro correo electrónico, que ustedes pueden ver ahí en pantalla las macros. Aclaraciones que son fundamentales. Nos aclara que las macros están en proceso. Ustedes saben que hay muy poca información sobre programación en Project. Lo que se les va a presentar es fruto de alguna investigación que se ha hecho. Y bueno, cualquier resultado no esperado en la aplicación de estas macros queda pues fuera de nuestra responsabilidad. Ahí más bien ustedes tienen que deshacer en caso de que algo raro pueda suceder, deshacer, borrar todo nuevamente en Project y empezar de nuevo pues siguiendo paso a paso los procedimientos que se van a explicar. El uso de macros requiere conocimiento básico de programación, sin embargo pues si se sigue con cuidado los pasos detallados todo irá sin problemas. Bien, entonces ahora sí, vamos manos a la obra, importando macros ya en MS Project. Vamos a ver el procedimiento y exportando tareas, duración y jerarquía de ApoExcel a Project, método manual y con macros. Así que vamos a pasar ahora sí a Project. Este es nuestro archivo Excel, vamos a Project. Estamos allí en Project, en un proyecto o arrancando prácticamente Project 2016, que es el programa que yo les había recomendado lo instalen, ¿sí? Una recomendación precisamente de aquí en adelante para todo lo que vamos a hacer es fundamental que esté instalado el Office 2016 y el Project 2016, ¿de acuerdo? Porque vamos a tener inconvenientes para lo que se viene en los próximos videos si no tenemos instalado de esta manera. Bien, entonces, como habíamos visto ya en videos anteriores, vamos a asumir que hemos generado ya nuestra plantilla personal. Vamos a entrar a las plantillas que tenemos generadas. Y bueno, aquí tenemos algunas plantillas por semanas. Como les había dicho, podemos generar una serie de plantillas en función de varios escenarios de, por ejemplo, calendarios, escenario de tiempo, en semanas, meses, etcétera. Bueno, voy a escoger yo este de aquí que dice calendario normal. En la fecha de inicio le voy a colocar una fecha temporal. Estamos grabando este video tutorial al 7 de marzo. Voy a asumir que el proyecto va a iniciar el 2 de abril y le pongo crear. Bien. Entonces, como vemos aquí, pues ya tenemos una plantilla, aunque esto está en blanco, si ustedes ya vieron en el video tutorial anterior que hubo mucha tela que cortar para que, a pesar de que esto se ve en blanco, hay muchas cosas que están por debajo ya pregrabadas con mucha información adelantada hasta cierto punto, ¿no? Algo que les voy a recomendar para que ustedes puedan ver que todo lo que vamos a aprender el día de hoy funciona sin problemas es insertar una columnita aquí que nos permita ver un componente que se llama nivel de esquema, ¿sí? Entonces, precisamente para ver la jerarquía de las actividades. Entonces, insertamos aquí esa columnita. Bien. Esto que dice modo de tarea, si ustedes quieren pueden ocultar, y lo mismo esta de acá, la podemos ocultar en caso de que la tengan. Si no la tenían en su plantilla, pues mejor. Entonces nos va a quedar algo así: nivel de esquema, nombre de tarea, duración, comienzo, fin y predecesoras. Y acá pues obviamente ya la configuración de nuestro diagrama de Gantt. Entonces estamos con un archivo en blanco. Y ahora sí vamos a empezar con la programación o la migración de tareas, la migración de duraciones, ¿sí? Y la jerarquía con el método manual. Con el método manual es sencillo, ¿no? Y prácticamente es el que yo uso cuando son proyectos pequeños, como en este caso, miren, tengo no más allá de unos 63 rubros. Selecciono, ¿no es cierto?, desde el primer
título de módulo que necesito, ¿no? Entonces, en este caso no necesariamente es el primer rubro, sino el primer título de módulo. Selecciono de ahí hasta el final, pongo Control C, me paso a Project, Control V directamente, ¿no? Control V, y aquí en tarea le podemos bajar el tamaño de fuente, por ejemplo, a 10, le ampliamos el ancho de columna y listo. Entonces ya se nos viene con colores de celda para poder visualizar cuáles son las tareas y cuáles son las actividades de resumen que se conocen en Project, o módulos como los conocemos normalmente nosotros en los presupuestos. Seguidamente vamos a trabajar con el tema de la jerarquía. Bien, la jerarquía consiste precisamente en decirle a Project cuáles son actividades y cuáles son módulos, o cuáles son actividades, tasks en inglés, y cuáles son tareas de resumen. En este caso, las tareas de resumen son los módulos, ¿de acuerdo? Son prácticamente tareas, como su nombre lo indica, que no tienen en esencia un precio unitario, sino son solamente un hito, ¿sí?, para nuestro proyecto. Entonces, en ese sentido, estos están de color aquí marrón, serían nuestras tareas de resumen, y estos que están de blanco pues son nuestros rubros. Entonces, para indicar que estas son actividades de resumen y estos actividades ya rubros, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos precisamente el primer grupo de rubros que pertenecen a esta actividad que dice suministro e instalación de accesorios. Vamos a seleccionar todos, ¿sí?, como si fuera un grupo de celdas de Excel. Y una vez que están seleccionados, vamos a presionar este icono que dice aplicar sangría a la tarea. Ahí está también el atajo de teclado, ustedes lo pueden ver, Alt mayúscula derecha. Entonces le damos clic allí y miren, ya se genera una jerarquía. Y como pueden ver en nivel de esquema, esta es el nivel de esquema 1 y estos se convierten en nivel de esquema 2. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo para el segundo grupo de rubros. Seleccionamos el segundo grupo de rubros, le damos jerarquía. Ya, esto se convierte en actividad de resumen, que si yo quiero ocultarle aquí, miren, si ven. Entonces, en el grupo de acometidas domiciliarias voy a hacer algo similar. Le doy jerarquía para que estas actividades correspondan al módulo de acometidas domiciliarias, y aceras de la misma manera. Le doy jerarquía. Perfecto. Solo me falta pegar duraciones. Entonces, en este caso, como ya habíamos visto en video tutoriales anteriores, los voy a remitir al video 1 o 2, no me acuerdo exactamente cuál es, donde hacemos la generación de duraciones. Copiamos estas duraciones en horas, por favor. ¿Se acuerdan que habíamos configurado el tema para las duraciones en horas? Las copiamos. Nos ubicamos a la altura del primer rubro y ponemos pegado especial, datos de texto, aceptar. ¿Sí? ¿Ya? Y tenemos nuestras duraciones listas. Ya, y por ende ya se dibujan, como pueden ver ustedes aquí a la derecha, las barras de Gantt. Lo que sí, cuando se hace este pegado, hay ocasiones que estas barras de resumen o actividades de resumen tienen este color de aquí que no es el adecuado, ¿sí? Entonces, para que esto se pinte bien, tal como está por ejemplo el primero, que así es, la llave tiene que dibujarse así, seleccionamos nombre de tarea, toda la columna, y le ponemos programar, mejor dicho, autoprogramar, ¿sí? Entonces ahí sí, miren, ya todas las actividades de resumen adoptan esta forma de esta llave, ¿sí? Miren, acometidas domiciliarias, ¿sí? Exactamente, de esta manera, listo. Entonces, una vez que ya tenemos esto, hemos explicado cómo migrar o cómo pasar las actividades, las duraciones y la jerarquía de forma manual. Como pueden ver, de forma manual es muy rápido, no hay mucho inconveniente, solo es cuestión de copiar y pegar, ¿sí? Y las jerarquías, pues bueno, obviamente aquí lo dando con este
menú de la parte superior o con Alt mayúscula derecha si lo quieren hacer de forma manual. Bien, ahora vamos a explicar cómo hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero haciéndolo ya con macros. En esta parte obviamente vamos a entrar un poco en la programación, ¿no?, de Project. Entonces voy a borrar toda esta información. Me ubico en la esquina superior izquierda, ¿sí?, en tabla de entrada que se llama, y ahí le pongo suprimir para borrar toda la información de tareas que he trabajado hasta el momento. Bien, para importar las macros que yo les voy a facilitar a ustedes, lo hacemos de la siguiente manera. Presionamos Alt F11 para entrar a la IDE que se llama en términos de informática, que es la interfaz de programación de Visual Basic para aplicaciones de Microsoft Project. Una interfaz muy similar para toda la familia de productos Microsoft, como es Excel, Word, etcétera, Access. Todos estos programas tienen esta poderosísima herramienta de programación. Entonces, en la parte central podemos ver todo el espacio donde nosotros hacemos la programación, donde escribimos el código de programación. En la parte izquierda está precisamente los objetos, los cuales contienen el código de programación. En el explorador de proyectos, que se llama todo este contorno que estoy señalando. En la parte superior tenemos los menús que nos permiten ir haciendo algunos trabajos tanto con el proyecto en Visual Basic como con el código de programación. En la parte inferior tenemos una barra que nos permite hacer depuración del código y acá una barrita que permite ver las propiedades de los objetos, ¿sí? Bueno, es una introducción de forma muy general. Ahora bien, una cosa muy importante es ver este árbol que estamos viendo acá en la parte izquierda. Este árbol tiene dos, podríamos decir, dos grandes variantes, ¿no? O dos troncos principales. El uno que se llama Project Global, Global MPT, que es la plantilla global. Y aquí tenemos el árbol correspondiente al proyecto en el cual estamos trabajando. Que por cierto es muy recomendable cuando creamos un proyecto a partir de una plantilla, hay que guardarlo como, no se olviden, entonces aquí vamos a ponerle guardar como, examinar, y ya no le vamos a poner como plantilla, sino como proyecto, ¿no? Como proyecto, lo vamos a guardar, por ejemplo, qué sé yo, a mí se me ocurre, voy a guardarlo en el escritorio y lo voy a poner prueba 1. Guardar, pero ya lo grabo como MPP, ¿sí? Guardar, listo. Nuevamente Alt F11, ya, y ahí sí ya estoy en prueba 1 MPP, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos grandes troncos principales de objetos. El primero es Project Global.mpt y prueba 1 MPP. Para que las macros estén siempre permanentes para todos los proyectos que ustedes van a realizar de aquí en adelante, es importante que los módulos de programación, los formularios, estén siempre en este gran tronco, en el Project Global MPT. Si ustedes quieren que las macros estén aquí en el archivo, no es tan recomendable porque ustedes tal vez... si lo dejan allí, las macros van a quedar para uso de cualquier persona, ¿no? Entonces esta situación es fundamental que ustedes la consideren. Todo va a depender ya de cómo quieran ustedes compartir sus macros. Si ustedes quieren que en el archivo que ustedes están trabajando, en este caso prueba 1, las macros estén disponibles para todas las personas que quieran utilizarlas, pues aquí importan o aquí hacen la importación de las macros. Caso contrario, si ustedes quieren que esté solamente en una plantilla global de Project, ¿sí?, a disposición de todos los proyectos que ustedes vayan a hacer, entonces importan en este gran árbol de la parte superior, ¿ya? Entonces es decisión de ustedes. Ustedes están viendo en este momento ya los módulos y proyectos como debería quedar, ¿de acuerdo? Pero en este caso yo voy a borrar todos estos módulos, este formulario,
¿sí? Y dejar como ustedes lo tienen en definitiva. Entonces yo voy a quitar, le voy a poner no, igual lo voy a quitar, le voy a poner no, clic derecho, quitar, no, clic derecho, quitar, no, clic derecho, quitar, no. Más o menos algo como esto es lo que ustedes tienen cuando ponen Alt F11 en su proyecto, van a tener en blanco, ¿ya? Entonces, ¿cómo importamos las macros? Las macros simplemente le damos clic derecho, importar archivo, y estos son los archivos que yo les voy a tener listos a los clientes para que puedan importar en sus proyectos. Entonces, el primero que vamos a ver en este video es este, ¿sí? Los otros obviamente son poco a poco los iremos analizando. Bien, vamos con importar tareas y jerarquía, le ponemos abrir. Y también vamos a generar a importar, mejor dicho, el formulario de proceso. Estos dos componentes son los que vamos a importar. Entonces, si vieron cómo hicimos, simplemente estaban ubicados aquí en cualquier lado del project, objetos, importar archivo, o por acá importar archivo. Se van a la carpeta donde están sus archivos y escogen el que dice importar tareas y jerarquías y finalmente abrir. Entonces con esto abrimos el módulo y este de acá. Una vez que los tenemos ya aquí, vamos a entrar un poco al código para explicar de forma rápida, como les había ofrecido, para aquellos clientes que quieran copiar el código a partir de esta ventana, pueden hacerlo. Pueden parar el video y empezar a copiar el código de programación. Así que lo estoy mostrando, ¿sí? Pueden ir parando y copiando para que simplemente ustedes lo implementen en su proyecto. Bien, ahora sí, realmente no voy a entrar a muchos detalles, ¿sí? Sobre cómo funciona el código, porque aquí se nos van a ir mucho tiempo, porque realmente necesita conocer un poquito de programación, pero de forma general, para que ustedes lo sepan, para que funcione nuestra macro es fundamental que los dos programas estén abiertos, tanto Excel como Project, ambos tienen que estar abiertos, ¿no? Entonces por eso es que yo tengo aquí, miren, mi Excel listo con la información de mi presupuesto, está prendido, y estoy con Project también activado. Entonces a raíz de esto que hago, yo dimensiono una variable que se llama xlab, que es la que tiene, que la dimensiono en primer lugar, como ustedes conocen en programación, se dimensiona o se crea el espacio de memoria a través de esta instrucción que se llama xlab de excel.application, ¿sí? Es decir, voy a crear una variable xlab de tipo excel.aplicación. Estoy reservando un espacio de memoria. Finalmente, lo que hago después con la instrucción set es ya instanciar, ¿sí? Mientras en la línea anterior solo creaba el espacio, ahora sí, ya como quien dice, le hago nacer a este objeto formalmente con la instrucción getObject de objeto excel.application. La diferencia es que acá yo, como quien dice, solamente bautizo, pero acá ya lo creo al objeto. Aquí ya le doy vida y ya lo meto como un objeto dentro de la memoria. Finalmente también creo un objeto que se llama wbook como un libro de Excel, un wsheet como una hoja de Excel, un rang como un Excel range, o sea, como un rango de Excel, rang y rang 1, ¿sí? Y luego algunas variables de tipo entero que me van a servir para la programación. Seguidamente creo también una variable t de tipo task, que en cambio esta ya es una variable para project. Dos variables string tipo string para almacenar algunas cosas importantes que ya van a ver. Y un prProject, una variable de tipo project, de tipo proyecto. Y seguidamente, una vez reservado el espacio de memoria, hago nacer este objeto con la instrucción activeProject, set prProject activeProject, o sea, como el proyecto activo. ¿Sí? Luego, asimismo, dimensiono otra variable de tarea y le asigno el proyecto activo.tasks.
Una vez que ya tengo esto listo, ahora sí en las siguientes líneas de código, que ya no voy a entrar mucho a explicarlas, simplemente lo que hacemos es pedirle al usuario que nos ingrese información como la dirección donde está el primer elemento de nombres de rubros, ¿sí? La dirección de la celda donde empieza el primer elemento de nombres de rubros. Es decir, si por ejemplo el primer módulo empieza en la C11, yo tendré que ingresar C11. Ese es el primer dato que me va a pedir con input box. El segundo dato me dice ingrese la letra de la columna que contiene los identificadores de jerarquía. ¿Ya? Entonces, la jerarquía la vamos a meter en una columna que esté libre, que tengamos disponible aquí en APU-Excel. Puede ser esta, puede ser la que ustedes quieran, puede ser incluso por acá, bien botado a la derecha, en la columna que ustedes quieran, pero ¿cómo es el tema de los identificadores de jerarquía? Entonces ustedes en Excel aquí seleccionan estas celdas de color y todas estas celdas de color van a tener siempre jerarquía 1, ¿sí? Jerarquía 1, ¿sí? Y el resto de celdas en blanco tienen jerarquía 2, ¿ya? Para hacerlo rápido ustedes pueden aplicar un filtro en Excel y aquí le ponen filtrar por color todas las marrones y aquí le ponen 1, 1, 1 y 1. Después filtran por color asimismo y ponen todas las blancas y ahí estas les ponen 2. Si ven que lo pueden hacer rapidísimo a la jerarquía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí la jerarquía para un proyecto de 2000 rubros lo hacen en cuestión de 5 minutos, lo que manualmente obviamente tardaría muchísimo tiempo. Bien, seleccionamos todo, ¿ya? Y tenemos la jerarquía lista para exportar para utilizar la macro. Y finalmente nos dice ingrese la celda donde empiezan las duraciones, es decir, ¿dónde vamos a empezar las duraciones? En la H12, ¿sí? Mientras en la C11 empieza nuestro primer módulo, en la H12 empiezan las duraciones. Esos tres datos son los que pide la macro y seguidamente pues procesa, genera una serie de procedimientos en los cuales de forma muy resumida lo que hace el programa es seleccionar los rangos en Excel, lo mismo que hicimos manualmente, ¿no? Seleccionar, copiar, pegar la información en Project, ¿sí? Siguiendo el mismo procedimiento que hicimos manualmente, lo estamos haciendo en definitiva vía código de programación, ¿sí? Bien, entonces esta es la información y ahora sí vamos a aplicar la macro de forma rápida. Entonces nos vamos a Project. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos Alt F8, ese es el primer paso una vez estando ahí en la aplicación en blanco. Todo lo que expliqué anteriormente pudieron haberse saltado, empezamos desde aquí ya con la generación del código, o mejor dicho no código sino ya la ejecución misma de la macro, luego de haberla importado. Ponemos Alt F8 y escogemos la que dice Add Data Project y ejecutamos. Y aquí nos empieza pidiendo información. Ingrese la dirección de Excel donde se empieza el primer elemento de nombres de rubros. Al decir primer elemento de nombres de rubros estamos refiriéndonos a el primer módulo, ¿no? No necesariamente el primer nombre de rubro, sino el primer nombre de módulo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es el C11. Estamos en la dirección C, ¿sí? 11, aquí empieza nuestro primer módulo o título. Ese es el dato que nos pide Project. Entonces regresamos a Project y aquí escribimos C11. Bien, le damos a aceptar. Seguidamente dice ingrese la letra de la columna que contiene los identificadores de jerarquía. Es la letra J, está en la columna J los identificadores de jerarquía. Entonces regresamos a Project y ponemos J nada más. Bueno, le puse la J minúscula, no se la ve muy bien. J, listo, aceptar. Y finalmente la celda donde empiezan las duraciones. Por defecto ya nos dice aquí H12, pero si ustedes no quieren ponerle en la H12 pueden poner donde quieran. ¿No es cierto? En mi caso es H12, así que igual escribo H12. Puede ser con minúscula, no hay problema. Entonces empieza a ejecutarse y nos sale todo en cuestión de 3 segundos. Importación exitosa de tareas y estructura jerárquica, ¿sí? Entonces miren qué nos hizo el project. Nos importó, ¿no es cierto? Todo. Nos metió el nivel de esquema. Miren, está todo tal como hicimos cuando hicimos de forma manual. ¿Sí ven? Y nos importó las duraciones. ¿De acuerdo?
Bien, entonces de esta manera nosotros hemos visto el procedimiento para importar mediante macros. Entonces vamos a continuar con el siguiente componente de este video, ¿sí? Entonces nos habíamos quedado precisamente en este primer componente fundamental y hay que hacer ciertas aclaraciones aquí que son fundamentales, ¿no? Que son muy importantes para ejecutar esta macro. Primero, debe haber datos continuos, sin interrupciones en la hoja presupuesto en la columna que contiene los nombres de tareas. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, supongamos que yo aquí tenía un título, costo, alguna cosa, y lo tenía combinado de esta manera. Por ejemplo, inicio, combinar. Y lo tenía así. Entonces, eso está mal, ¿sí? No puede haber ninguna celda en el rango general donde está en esta columna C, ninguna celda que en este rango de esta columna esté combinada. Ni tampoco puede haber ningún espacio o celda que tenga un espacio en blanco. Todo esto hay que evitar. Entonces aquí ponemos eliminar. Y acá abajo de combinamos le quitamos la combinación. Quitamos este costo y más bien lo ponemos por acá. Costo total. ¿De acuerdo? Fundamental. Entonces, cero interferencias de principio a fin. Tiene que haber información porque Project lo que hace es seleccionar de esta manera. Shift Control flecha hacia abajo todo el paquete. Entonces, si hay alguna interferencia no va a copiar y se van a generar errores. Ojo, primera recomendación. Segunda, en todo el rango de la hoja no debe haber celdas agrupadas. Eso también ya lo expliqué. Y tercera, la macro corre en Project 2016 en español. No ha sido probada en versiones 2013 o anteriores, ¿sí? ¿Y por qué aclaro el tema de español? Porque en Project la columna se llama duración o nombre de la tarea, ¿sí? En inglés ustedes saben ya las cosas van cambiando. Ya tienen otros nombres y obviamente el código de programación es para español. Así que recomendación de trabajar con Project en español. Bien, entonces ahora sí. Una vez que nosotros ya tenemos importadas nuestra jerarquía, nuestras duraciones y las tareas, el siguiente paso es ir a la programación. ¿Sí? Aunque el tema de la programación vamos a verlo ya con profundidad en el próximo video, aclaramos simplemente que el proceso lógico, pues una vez ya terminada la colocación de tareas, duraciones y jerarquía, es entrar con la programación. Es decir, indicarle al programa las actividades o el orden en que se van a ejecutar. Para lo cual hay varios tipos de relaciones, comienzo-fin, fin-fin, comienzo-comienzo, fin-comienzo. Traslapos, todos estos temas los vamos a ver en el próximo video con más detenimiento. Incluso vamos a ver unas macros para dividir tareas que son fundamental, una macro que les va a servir muchísimo, ¿de acuerdo? Porque hacerlo manualmente también es toda una historia, así que todo esto lo vamos a ver en el próximo video. En este momento yo voy a detener el video y a presentarles a ustedes ya el archivo de Project que acabamos de procesar con la programación hecha para continuar lo que sigue. Bien, estamos ya en el archivo de Project que acabamos de hacer la importación, ya con las actividades programadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos las actividades, las duraciones y las precedencias que se han colocado en cada uno de los rubros, ¿no? Obviamente estas precedencias se las ha hecho lo más lógicas posibles. Ustedes saben que por eso se llama todo este tema o este mundo como programación, porque en definitiva es una planificación, es algo que nosotros tenemos en mente realizar. Muchas veces, claro, se parte mucho de la experiencia previa de proyectos anteriores, otras veces se parte de experiencias de nuestros colegas, pero bueno, al margen de dónde salga o de
sabiduría de la cual se nutra esta programación. Independientemente de esto, es fundamental que nosotros la generemos en nuestro programa siguiendo estos procedimientos. Entonces, que los vamos a explicar, claro, con mucho detalle en el próximo video. Pero una vez que ya está esta información programada, ¿sí?, el siguiente paso pues ya es alimentar los recursos de Excel en Project. Empezar a alimentar la mano de obra, los materiales y el equipo. Todo lo que se viene de aquí en este video es de forma manual, pero muy sencillo, ¿no? Nos vamos al menú Vista, escogemos Hoja de Recursos y aquí empezamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a Excel, a Hoja Presupuesto y sacamos los informes, ¿sí? Aquí en ficha desarrollador ya había desactivado el modo diseño, por eso no me quería salir bien. Entonces ahora sí, pongo informes y saco el informe de materiales. Perfecto, me generó el informe. Regreso a la hoja presupuesto, saco el informe de equipo. Procesa, me saca el informe de equipo. Informe de mano de obra. Y el informe de transporte. Bueno, aquí me sale que no tenemos recursos de transporte en los precios unitarios. El caso específico de cómo vamos a procesar el transporte para proyectos en los que tengamos transporte no lo voy a topar aquí porque eso involucra hacer un ajuste en la hoja de análisis de ApoExcel. Para los clientes y amigos que tengan esta necesidad, ¿sí?, lo podremos hacer por interno, la explicación detallada de este tema puntual. Bien, entonces, una vez que ya hemos realizado el tema relativo a las generaciones de informes, entonces nos vamos al primer informe, que es el informe de materiales, y vamos a ir copiando y pegando esta información en Project, ¿no? Se supone, queridos amigos, que ustedes ya siguieron las instrucciones del video tutorial o los video tutoriales anteriores, de tal manera que esta información está completamente filtrada, cumpliendo con todos los parámetros que ya se ha explicado anteriormente, ¿no? Entonces, por eso no podemos saltarnos todo lo que hemos visto anteriormente, todo es una cadena. Y esto de aquí, pues obviamente ya es luego de todo ese proceso que hemos hecho, ¿sí? Bien. Entonces vamos a copiar esta información, nos pasamos a Project y aquí pegamos clic derecho, pegado especial, datos de texto, aceptar. ¿Sí? Bien. En tipo le vamos a poner aquí como material y este mismo tipo le replicamos a todos los materiales del proyecto como tipo material. En etiqueta de material vamos a regresar a nuestro Excel y vamos a copiar las unidades. Todas las unidades de los materiales, seleccionamos Control C, venimos a Project y pegamos clic derecho, pegado especial, datos de texto, aceptar. Y se nos pegan las unidades que tienen que estar con punto al final, ¿no? Caso contrario no funciona, por eso ya se explicó en videos anteriores. Seguimos grupo, aquí le vamos a poner grupo materiales. ¿De acuerdo? Y asimismo jalamos para todos los componentes. Listo. Aquí le descubrimos esta columnita, le ampliamos el ancho porque hay ocasiones que cuando esté el ancho chiquito no aparece tasa estándar, ¿no? Entonces tiene que decir tasa estándar. Regresamos a la ApoExcel y copiamos la columna que dice costo actual. Copiamos hasta el final. Si por alguna razón estas fórmulas han desaparecido, voy a borrar por ejemplo aquí, ¿no? Copiamos nada más, control C esta formulita y le replicamos hasta el último material, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por si acaso alguna fórmula por ahí haya desaparecido. Lo importante es seleccionar todos los precios de materiales de nuestro proyecto, ¿no? Control C. Pasamos a Project, nos vamos hasta arena gruesa, que es el primero, y pegamos clic derecho, pegado especial, datos de texto, aceptar.
¿Se dan cuenta del error que les había comentado en proyectos anteriores o en videos anteriores? Fíjense, el agua tiene un costo en nuestro APU Excel. Está en litro, ¿no? Obviamente tiene un costo bien bajo que baja los decimales, ¿sí? Si yo aumento acá los decimales, ahí sí me sale, ¿no es cierto? Pero pues obviamente como estamos trabajando lamentablemente con ese inconveniente que tiene el proyecto de decimales, al importar me sale 0. Y eso me va a generar errores en la precisión del presupuesto, pero bueno, no tiene que ser tampoco demasiado grande la incidencia, ¿no? Bien, una vez importada la sección de materiales, siempre es bueno, yo de mi parte tengo esta práctica de en el menú tarea pues pintarle de un color específico para diferenciar que esto es la sección de materiales. Me regreso a mi Excel y me voy al informe de mano de obra, selecciono toda la columna, control C, regreso a Project, clic derecho, pegado especial, datos de texto. A continuación, en la siguiente celda en blanco, a continuación del último material, pego. Esto selecciono, le pongo otro color para diferenciar que esto es mano de obra. Y a esto le dejo como tipo trabajo, el valor por defecto, ¿sí? Aquí ya no pongo etiquetas, sino simplemente le pongo el grupo, que es mano de obra. Mano de obra. ¿De acuerdo? La capacidad máxima le voy a dejar por defecto 1. Ya vamos a ver que también con una macro muy importante de Max Units, que creo nos va a tocar en este video igual utilizarla, pero creo que es mejor. Bueno, la vamos a importar igual en este video para que vean que es una macro muy sencilla, ¿no? Ya vamos a ver el tema de la capacidad a qué se refiere. Y vamos a pegar en la tasa estándar el costo hora de nuestro APU Excel. Entonces esta columnita de salarios hasta el último chofer de volquetas la copiamos y pegamos acá, clic derecho, pegado especial, datos de texto, aceptar. Bien. Terminado esto, vamos al equipo, entonces regresamos a Excel, vamos al equipo, a nuestro listado de equipo y seleccionamos desde concretera hacia abajo, ¿sí? Desde concretera hacia abajo. Copiamos, clic derecho, pegado, especial, datos de texto, aceptar. Ponemos su color específico para diferenciarlo. Y aquí le ponemos equipo. Equipo. El nombre sí tienen que acordarse porque después ya saben que cuando queramos generar el cronograma de material, mano de obra y equipo tenemos que saber cómo le pusimos el grupo, ¿no? El grupo se llama materiales en plural, mano de obra y equipo en singular. Si quieren poner equipos lo pueden poner equipos en plural. Pero siempre acordarse tal como pusieron el nombre del grupo. Lo mismo vamos a pegar las tasas estándar que las vamos a traer de Excel. Aquí está el costo hora, control C. Y lo pegamos en Project, pegado especial, datos de texto, aceptar. Listo. Nos faltan dos datos más que los vamos a generar de otra manera. Vamos un ratito a la hoja presupuesto. Bueno, yo aquí ya tenía generado los recursos, pero vamos a ver cómo se hace. Una vez que ya hemos pasado todo este procedimiento, tenemos que generar la combinación de recursos, porque en definitiva los recursos de nuestro proyecto son estos, ¿no? Material, mano de obra, equipo, transporte. Pero ahora sí vamos a generar, como quien dice, los análisis de precios para Project. Que Project necesita los análisis de precios, la combinación de estos recursos en cantidad, en rendimiento, etcétera. Necesita esta combinación y APU Excel nos genera esta combinación. En caso contrario, vuelvo y repito, tocaría hacerla manualmente en Project y eso es una largura increíble. Así que aquí nos va a ahorrar mucho tiempo APU Excel. Para lo cual, ¿qué hacemos? Entonces vamos al primer rubro de nuestra columna A12, que ustedes ya conocen en APU Excel, es la fila fundamental, podríamos decir, porque en 12 empieza el primer rubro. Seleccionamos toda la columna, le dejamos ahí seleccionada, rodamos con nuestra rueda del ratón hasta la parte superior y ponemos generar recursos. Ponemos sí. Ahí va generando ya los recursos, va generando la rutina, ponemos aceptar, ya. Y se generen, mira aquí,
por cada fila, si ustedes seleccionan acá la fila, aquí ven, miren toda la combinación de recursos. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, para el primer rubro, suministro e instalación de tubería? Dice que tiene herramienta manual, $19, 2 peones, un plomero, maestro mayor, 0,1. Tiene la tubería PVC de un MPa de 63 milímetros, 626.20 metros. Si ven, ya no es el análisis de precios, sino ya multiplicado por la cantidad. Grasa vegetal, tantos kilos, e indirectos, $296.11. Entonces, todo esto, mírense, generado por cada rubro. Es la combinación que está lista para llevarse a Project en el formato que Project necesita. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos esto listo, nada más nos falta hacer dos cosas. Este texto de herramienta manual, tal como está aquí, lo copiamos, solo el texto de herramienta manual, Control C. Nos vamos a Project y aquí lo pegamos como pegado especial, datos de texto, aceptar, herramienta manual. Y aquí le ponemos tipo costo. Lo mismo para el otro que se llama indirectos. Ponemos Control C, clic derecho, pegado especial, datos de texto, aceptar. Y aquí le ponemos tipo costo. ¿Sí? Entonces esos dos datitos los procesamos sacando los nombres directamente de este texto generado por ApuExcel. ¿Ya? Bien. Y de esta manera hemos alimentado los recursos de ApuExcel a la hoja de proyectos o a la vista hoja de recursos de Project. Una vez que hemos generado esta información, el siguiente paso ya es un poco más sencillo. Regresamos a la vista diagrama de Gantt. ¿Sí? Ampliamos aquí el ancho de columna. Y bueno, yo aquí eliminé la columna que es nombre de recursos, agregar nueva columna. Aquí ustedes deben tener una columna que se llama nombre de los recursos, ¿sí? Y van a agregar una nueva columna que se llama costo. ¿De acuerdo? Estas dos columnas las vamos a dejar aquí disponibles para ir viendo precisamente una vez que peguemos aquí esos recursos que hemos generado en ApuExcel. Vamos a ver la incidencia en costo. ¿De acuerdo? Bien, entonces regresamos a nuestro ApuExcel, copiamos desde el primero hasta el último recurso con Control C. Y acá venimos a Project, a esta primera, ¿no es cierto?, al primer rubro, clic derecho, pegado especial, datos de texto, aceptar. Miren, si todos los procedimientos que se explicaron en los videotutoriales anteriores fueron llevados sin ningún inconveniente, siguiendo paso a paso todo, las depuraciones y todo, ¿se acuerdan? Los duplicados, porque todo esto tiene que ver aquí, los nombres duplicados y todo eso. Cuando pegamos la información acá en Project no hay ningún problema, se pegó, ustedes vieron, automáticamente, se pegó automáticamente y se van generando aquí los costos, miren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice que para el primer módulo cuesta 45.207,54, vamos a ir a Excel. El primer módulo cuesta 45.126,12. Incluso voy a ponerle aquí una formulita para irlo viendo. Ya, miren, 45.126,12. Este 126 a 207 son como $80 de diferencia, ¿no? Es una diferencia bastante grande. Precisamente se vale o se fundamenta en este problema que tenemos de los redondeos, ¿sí? Hay varios materiales que tenemos más de 2 decimales en el precio y este es el que nos va generando los errores. Veamos de forma individual, por ejemplo, para el primer rubro, 1.776,66 y el precio de acá nos da 1.779,40, es una diferencia de más o menos $3 y pico. ¿Dónde está ese error? Entonces, para descubrirlo vamos chequeando un poco de forma individual. Para poder visualizar rubro por rubro la combinación de recursos, nos vamos al menú Tarea,
menú vista, y escogemos detalles. Entonces aquí se crea una ventana dividida en la cual yo voy seleccionando el rubro y aquí me va mostrando, como quien dice, el análisis de precios, ¿no? Si yo acá abajo quiero ver no solamente el trabajo, sino el costo, me ubico aquí en la parte superior por aquí y escojo clic derecho, costo. Entonces ya me muestra, miren, el costo. Aquí vamos viendo dónde están más o menos los errores que se nos han producido. Entonces vamos a Excel, vamos al primer análisis de precios, ¿ya? Y hagamos una pequeña formulita aquí para ir viendo. Entonces este precio por la cantidad de rubro, control C, lo voy a pegar a esta fórmula acá. Ah, no, pero aquí tengo yo que poner una constante para que en la copia... Sí, ¿qué hice aquí? Lo que hice es una fórmula, ¿no? El costo total por la cantidad. Control C. Ahora voy a replicar esto aquí. Control V. Control V para los materiales. Y creo que para el indirecto también. Bien. Ahora sigamos comparando. En herramienta menor yo tengo 1981, pero miren que la herramienta menor ya me está calculando con varios decimales, porque obviamente yo en los APUs, en los análisis de precios, yo estoy trabajando con 5 decimales, ¿sí? Ustedes saben que es fundamental trabajar con varios decimales para poder cuadrar. Si yo bajara igual los decimales de redondeo, no me garantiza que voy a tener valores idénticos en Project tampoco, ¿sí? El tema es va por ahí. Entonces, bueno, si ustedes de paso, y aquí como todos aprendemos sobre la marcha, si alguno de ustedes en la experiencia profesional que he tenido con Project descubren alguna forma de hacer cuadrar a la perfección estos datos, encantados. Yo creo que el aporte es buenísimo para que todos aprendamos, porque la idea de todo esto es aprender todos, ¿no? Bien, entonces vamos comparando. Yo tengo aquí 1981, me voy a Project, empezando la comparación entre los precios que nos genera Project y los precios que nos genera Apo Excel. Vamos viendo. Empecemos con el primer rubro, suministro e instalación de tubería. Entonces selecciono el primer rubro, veo abajo en la lista herramienta menor 1982. Me voy a Excel, control Q para ver el precio unitario. 1981.52, prácticamente idéntico, ¿no? Seguimos. Peón plomero maestro de peón 253,70. 253,70, prácticamente exacto. Bueno, no exacto, pero ahí estamos, con 4/10 milésimas. Plomero 128.34. 128.34. Maestro mayor 14,21. 14,21. Tubería 1058,27. 1058,28. ¿Sí? Grasa vegetal 6,20. 6,20. Y los indirectos 296,11. 296,11. ¿Sí? Entonces, como pueden darse cuenta, el precio que nos sale aquí de 1776,66 en esencia es precisamente por esas pequeñas variaciones de esos decimales, que nosotros aquí obviamente en Excel lo estamos trabajando con 5 decimales. Entonces acá de 1776,66 a 1779,40. Y así por el estilo ustedes van a ir viendo pequeñas diferencias, ¿no? Que en esencia unas más, otras menos, multiplicadas por la cantidad, obviamente, nos van a generar algunas desfases en el cuadre perfecto que debería haber entre Project y Excel. Sin embargo, si ustedes quieren ir chequeando rubro por rubro, pueden encontrarse a veces con ciertas fallas más bien en el proceso que nos pueden ayudar a corregir algún error. Entonces, si ustedes encuentran que un costo o una unidad de pronto está con algún error, entonces aquí lo pueden ir modificando directamente en Project y el costo se va actualizando automáticamente. Ustedes seleccionan el rubro y van chequeando aquí el tema de costo, o si no, clic derecho trabajo, van viendo el trabajo de cada uno de los recursos. Bien.
Entonces, una vez que nosotros ya hemos concluido con este procedimiento, ¿sí? Ahora, pues resta hablar un poco de un pequeño resumen de todo lo que hemos hecho. Entonces, para importar las macros, pues ya lo habíamos visto, estando en Project, Alt F11, entramos al IDE, clic derecho en Project Global, importar archivo, buscamos el archivo de las macros y queda importado. Como ejecutamos las macros, entonces configuramos el Excel para determinar las jerarquías mediante códigos numéricos. Estando en un proyecto en blanco en Project, nos ubicamos en la tarea y presionamos Alt F8 y escogemos la macro Add Data Project. Bien, esto en esencia todo lo que hemos visto de forma rapidísima, ¿no? Pero aquí me está faltando un tema fundamental del que hablar y que es fácil resolverlo. Una vez que hemos pegado nosotros nuestros recursos, está listo ya el sistema para darnos la ruta crítica y otros temas fundamentales como por ejemplo los cronogramas de recursos. Pero antes de hacer todo esto es fundamental entrar a nuestra vista hoja de recursos, y cuando entran a la vista hoja de recursos ustedes van a ver algunos recursos que están pintados de color rojo, ¿sí? Vamos a quitar esta vista detalles. Estos recursos que están pintados de color rojo significa que están sobreasignados. ¿A qué se debe el tema qué significa esto de la sobreasignación? Cuando nosotros colocamos los recursos, la capacidad de los recursos aquí, cuando se acuerdan copiamos y pegamos, por defecto se pone 1. Entonces, en esencia lo que le estamos diciendo al programa Project es que con un peón yo quiero resolver todas las actividades y eso es imposible, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir iterando manualmente hasta encontrar qué número de peones es el que cumple con todas las restricciones que hemos colocado en el diagrama de Gantt. Nosotros aquí tenemos algunas actividades donde interviene el peón y muchas de ellas están traslapadas, entonces necesitamos saber cuántos peones el proyecto va a requerir para poder salir adelante con la programación que hemos visto, ¿sí? Entonces en la hoja de recursos, nosotros tenemos que ir iterando manualmente, ¿no? Si no tuviéramos las macros manualmente, entonces aquí vamos, por ejemplo, jugando, ¿no? No desaparece la sobreasignación, 10 tampoco, 30, 25, 23, 22, 23. Con 23 peones desaparece la sobreasignación. Quiere decir que con 23 peones, de acuerdo a la programación que yo he realizado, pues me ayuda o ya salgo con esa cantidad de peones. Si ustedes creen que esto todavía es exagerado, entonces ahí tienen que ir al diagrama de Gantt, ver todos los rubros donde intervienen sus peones y empezar a mover estas barras para que obviamente sea menor la cantidad que necesiten, para que estén en tiempos diferentes. Aquí ampliamos obviamente el calendario y sea necesario utilizar menos peones, ¿sí? Entonces ya lo que genera en hoja de recursos es de acuerdo a la programación que hemos hecho. Y así vamos iterando, buscando en estos de color rojo, aumentando hasta que desaparezca la sobreasignación. Entonces nosotros vamos a entrar con Alt F11 nuevo a nuestro Visual Basic. Vamos a darle clic en importar archivo y vamos a importar el que dice Max Units. Y este Max Units es la macro que nos va a permitir hacer esto de forma automática. Entonces seleccionamos todo este rango de cantidades de los recursos, le ponemos Alt F8 y escogemos Max Units ejecutar. Miren, automáticamente el programa ya hace ese trabajito que nos hubiera llevado algún tiempito, especialmente cuando son bastantes recursos. Y miren, ya nos dice que por ejemplo tenemos 5 operadores de retroexcavadora que coincide con las 5 retroexcavadoras que tenemos. Bueno, y así por el estilo, todas las cantidades mínimas de personal que necesitamos para nuestro proyecto. Vuelvo y repito, si ustedes creen que alguna de estas está exagerada, pues todo se debe o todo está en absoluta coherencia y coordinación con la programación realizada.
Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay algunos errores y podemos regresar al diagrama de Gantt y hacer los ajustes que sean respectivos. Asimismo, en el próximo video veremos cómo hacer el ajuste del flujo de caja del proyecto en función de las barras de Gantt, ¿no es cierto?, de nuestro proyecto. Bien, entonces con esto estamos llegando a la finalización de este video tutorial, que ha sido ya el número 4 en los 7 que estamos previstos. En el próximo video ya veremos los procedimientos y directrices para programar las precedencias, ¿sí? Para programar las precedencias entre actividades y de esta manera generar la programación del proyecto y ruta crítica. Veremos los conceptos involucrados para entender cómo genera Project esta ruta, que esto es fundamental y muy poco se explica también en los videos o en los tutoriales que están por el internet. Bien, no queda más que agradecerles a ustedes por habernos honrado con el privilegio de su presencia en nuestra página de YouTube y pedirles que se unan a nuestro blog, a nuestro Facebook, que apoyen este trabajo con todas las opciones que nos dan estas redes sociales, precisamente con el fin de motivarnos y seguir adelante en estos proyectos que no tienen otra intención más que compartir con ustedes lo poco que conocemos de estos temas y seguir aprendiendo junto a ustedes de esto. Muchísimas gracias a todos ustedes.